sobre el grito de Alcorta, y perdonen la autorreferencia, no sé cómo llamarlo, no quiero quedar como... Yo acabo de terminar un libro de 350 páginas que se va a publicar ahora, ni bien se pueda por la pandemia, ya está listo, está corregido, está editado, está todo como para ponerlo en papel, sobre la olvidos y falsificaciones en el grito de Alcorta, sobre la trama oculta del grito de Alcorta. Yo creo, personalmente pienso, que el grito de Alcorta es una de los hechos históricos más referido, más citado, más mencionado y más falsificado de la historia argentina. ¿No? El grito de Alcorta tiene una falsificación, pero de base, de base. Hay hechos que son notoriamente tergiversados, hechos que no sucedieron, hechos que si sucedieron, sucedieron distintos, hechos subponderados. Ahí las tres categorías de la falsificación histórica se dan plenamente. O sea, hay subponderación de los hechos, hay olvidos increíbles de los hechos y hay falsificación de los hechos. El grito de Alcorta, la primera historia sobre el grito de Alcorta, el primer libro, la primera investigación, se escribe en el año 1956, a instancia del Partido Comunista Argentino. Hasta esa época solo había algunos artículos de memorabilia federada, algunas notas, pero no había nada escrito. Es una decisión política del Partido Comunista Argentino que le encarga a un militante del partido que estaba vinculado con un periódico que sacaba el Partido Comunista para su militancia en la cuestión agraria, uno de cuyos militantes más notorio era un hombre ahí de Teodelina, Natalio Esbizar, que a lo mejor alguno de ustedes lo ha conocido. Bueno, José María García era el miembro responsable del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, editaban un diario que se llamaba Tierra Nuestra, y le piden a Plácido Grela que escriba un libro. Plácido Grela escribe un libro que con el devenir de los tiempos se transformó en una Biblia del tema, donde nadie más investigó nada, sino que todos iban ahí, que es un conjunto de desatinos absolutos, un conjunto de mentiras absolutas. Yo les voy a mencionar algunas, les voy a referir algunas, pero esto no es imputable ni al Partido Comunista ni al materialismo histórico que adhería expresamente el autor del libro. Es imputable a los provechos personales, a los negocios personales que el hombre hizo y reivindicó una determinada manera de la historia del grito de Alcorta que es inaceptable. Sinceramente es inaceptable. Pero lo menos inaceptable es que todos los investigadores que vinieron después, en vez de ir a consultar a los archivos, en vez de ir a corroborar la fuente, en vez de ir a ver qué es lo que pasaba, tomaron eso como si fuera una verdad revelada y bueno, entonces nos encontramos allí con varias cuestiones. Nos encontramos allí con la primera cuestión, hay hechos que son notoriamente subvalorados. El grito de Alcorta en realidad comienza en la localidad de Vigán. El 12 de junio de 1912 se arma un gran meeting en la plaza de Vigán, producto de los altísimos arrendamientos, impulsado por los campesinos y los comerciantes. Entre ellos destacaba, entre los comerciantes, se destacaba Luis Fontana, que es el orador estrella en los actos de Vigán y en la asamblea de Alcorta, que habla, es un comerciante el que habla en representación de los campesinos. ¿No es cierto? Esa movida no participó Francisco Netri. Francisco Netri no estuvo el Francisco Netri llega al grito de Alcorta como abogado invitado, no como organizador. ¿Está claro? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque Francisco Netri es convocado a las jornadas de Alcorta, no por sus hermanos, como dice la historia oficial, por los dos curas. Francisco Netri era un ateo militante y público. Eso es una verdad inobjetable. Es convocado por los miembros de la comisión de huelga de Alcorta, que lideraba el verdadero líder del grito de Alcorta, que se llamó Francisco Capdevila, que era un dirigente anarquista catalán, cuyo ladero principal es un hombre que después terminó recalando
ahí cerca de ustedes, como es en Villa Cañas, que se llamó Manuel Sales, que también era anarquista, y que eran de Máximo Paz, y que integraba la comisión de huelga de Alcorta, porque en realidad eran todos trabajadores y arrendatarios de Manuel Rodeiro, que era el subarrendador de tierras de la zona, con el cual estaban todo el mundo enfrentado, y que era un subarrendador radical, muy violento, que participó en un montón de asesinatos, entre ellos lo del capitán Laurén en 1928, que lo asesinó acá a la entrada de Máximo Paz, en un hecho que conmocionó al país durante las elecciones, las elecciones presidenciales en donde Hipólito Yrigoyen gana por segunda vez, le gana a la dupla que encabezaba Leopoldo Melo, al doctor Melo, que era el antipersonalista candidato de Alvear. El Manuel Rodeiro era muy violento. En 1911, 6, 7 meses, 8 meses antes del grito, había matado a un colono arrendatario de la colonia Alcorta, que no pertenece a Alcorta, que pertenecía y pertenece a Máximo Paz, pero se llama Alcorta, por la estancia Alcorta. Entonces, se hace la reunión, por una cuestión de seguridad, entre otras cosas, se hace la reunión en Alcorta. Pero el verdadero líder de esa movida era Francisco Capdevila, que era un anarquista. El libro de Grela cuenta una serie de cosas. El libro de Grela dice, durante 150 páginas del libro, yo lo tengo acá, lo tengo, permiso un minutito, a ver si lo encuentro acá en la biblioteca. Acá lo tengo. Este es el asesinato del capitán Laurén, que yo le hacía referencia. Es una investigación sobre el asesinato del capitán Laurén en 1928, un hecho que conmocionó a la Argentina, que lo mató a los Rodeiros. Y este es el libro de Grela que yo le hacía referencia. En este libro, durante 150 páginas, dice que el cura Pascual Netri es cura de la localidad de Alcorta, cuando en realidad fue 46 años cura párroco de la localidad de Máximo Paz, ¿no es cierto? Y los Rodeiros, en 1913, le incendiaron la iglesia Máximo Paz. Acá está la foto, el incendio de la iglesia. Y este es el libro que escribimos con Rafael Bielsa sobre el lawfare, que cuenta la historia del cura Pascual Netri, que terminó 60 días preso por decisión de los Rodeiros. Terminó preso, lo acusaron de mafioso, que es el nacimiento del lawfare. Nosotros tomamos como origen del lawfare, empezamos a contar el lawfare en la República Argentina a partir del grito de Alcorta. Estos son hechos notoriamente tergiversados por Plácido Grela y que deben ser necesariamente revisados por la historia argentina. No podemos seguir repitiendo las mismas cosas. Yo le digo lo siguiente. Yo escribí otro libro, si lo tengo por acá se los muestro, creo que estaba por acá, que es ¿Quién mató a Francisco Netri? En donde hacemos una investigación de Francisco Netri sobre el asesinato. En el libro, nosotros recopilamos y ofrecemos todas las pruebas, que si después ustedes quieren se las hago llegar, de alguna manera, sobre el ateísmo de Francisco Netri. Y este es un detalle importante. Miren, Francisco Netri era ateo. Nosotros hicimos una investigación sobre eso. Primero y principal, Francisco tenía 3 hijos cuando es asesinado el 6 de octubre de 1916. 3 hijos. Y la mujer estaba encinta de su 4.º hijo. Ninguno de esos 3 hijos que tenía estaba bautizado, a pesar de tener 2 hermanos curas. Esos hijos se bautizan, en 1919 lo bautizan los 2 curas Netri, fundamentalmente Pascual. En 1919 bautiza a los 3 hijos. Y bautiza un 4.º hijo, que hacían aparecer como que era hijo de Francisco Netri, pero en realidad era hijo del cura Pascual Netri, que es Mario Netri,
que es el padre del Netri, que era miembro de la Corte Suprema de Justicia hasta hace poquito, de otro Netri, son los Netri que aparecen en los eventos oficiales de Federación Agraria. Bueno, ellos no son hijos, no son descendientes de Francisco Netri, son descendientes del cura Pascual Netri, que tenía un hijo natural, que se crió y vivió acá en Máximo Paz, de donde yo estoy hablando, cruzando la plaza, una cuadra, vivía el cura Netri, Pascual Netri, donde está la iglesia, y vivía Mario Netri, que era un hijo que lo crió él y lo hacía pasar por sobrino, como que era hijo de Francisco. Eso tengo grabado como 10 testimonios orales de Máximo Paz, tengo las partidas de bautismo de los Netri, y ahí tengo la sucesión de Francisco Netri, en donde no figura ningún Mario Netri como heredero, quiere decir que no era hijo de él. Pero el ateísmo de Francisco lo confiesa el mismo Francisco en un reportaje en 1912, a consecuencia del grito de Alcorta, en la revista Fray Mocho. Francisco Netri dice, mire, a mí, le pregunta el periodista, ¿y usted cómo llegó a ser abogado de los chacareros? Y porque me convocaron mis clientes del estudio jurídico de Alcorta, que yo los conozco, me convocaron y fui. Lo mismo dice el diario La Capital, que fue convocado por los clientes. El periodista le pregunta por los 2 retratos de 2 curas que había ahí en la casa, y le dice, son mis hermanos. Textual esto, lo tengo acá. No se crean que yo voy a mentir una coma de lo que digo. Todo lo que digo lo puedo probar absolutamente todo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Me puedo equivocar, pero acá está todo con pruebas. Todo probado. Dice, son 2 hermanos míos. Fíjense lo que dice ese reportaje, que es claro. Son hermanos míos, dice. Son católicos, pero jugamos en distintos equipos. Textual esto. Jugamos en distintos equipos. Y después dice, cuando le preguntan por los ministerios, dice textualmente, él lo oculta, ¿dónde estaban como cura los hermanos? Dice, uno cerca de Rosario y el otro en Acebal, dice. No dicen en Alcorta ni en Máximo Paz donde estaban los 2 curas. Uno cerca de Rosario y otro en Acebal. Y eso, Grela lo tergiversa y dice que dice en Alcorta, pero yo tengo el original acá de Fray Mocho y no dice bajo ningún punto de vista. Entonces, eso demuestra claramente que el perfil de Francisco Netri no tenía nada que ver con el catolicismo y que no fueron los católicos los que participaron, ni en eso ni en la fundación de Federación Agraria. Porque le doy otro dato más. El grito de Alcorta de la Asamblea fue el 25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta, en la sociedad italiana. Netri se quedó el 26. Durmió ahí esa noche, durmió en Alcorta el 25. El 26 tomó el tren, para la ciudad de Rosario, si bien digo. Cuando él llega a Rosario, tiene un problema en un tobillo, en un pie, va al médico y el médico le dice, póngase en reposo. Se pone en reposo y en la carta fechada el día 27, 25, 27, le remite una carta a Juan B. Justo, pidiéndole colaboración para fundar una entidad agraria que a la postre sería la Federación Agraria Argentina. O sea que Juan B. Justo para ese tiempo, piensen ustedes un detalle, Juan B. Justo era el hombre, no solo era el líder del Partido Socialista, sino que era una de las personas más criticadas, por llamarlo de alguna manera, por la Iglesia Católica. Ustedes no se olviden que Juan B. Justo fue el hombre que tradujo el Capital de Carlos Marx al castellano en 1896, con un prólogo, 1892 o 23, no me acuerdo bien la fecha ahora, con prólogo nada menos ni nada más que de Federico Engels. Imagínense ustedes por un instante qué grado de compromiso podía tener Francisco Netri con el catolicismo militante de sus hermanos que eran curas, cuando es ateo, se reivindica como ateo, no bautiza a sus hijos, y cuando va a organizar la entidad gremial de los productores agropecuarios, le pide ayuda al líder ateo militante del Partido Socialista recién fundado, hace poco fundado, de la República Argentina. O sea que ahí hay, bueno, hay un detalle en el grito de Alcorta que también es muy importante ver. El grito de Alcorta no responde a características específicas de la localidad de Alcorta, ni siquiera de Vigán. Responde a características específicas de la región pampeana, de todos los que sembraban maíz,
que había una gran crisis económica, que se la trasladaron también al comercio, producto de los altos arrendamientos que iban tenido, que estaban pagando, producto de lo que el marxismo llama la renta diferencial, que producían estas tierras. Eso determinó que los arrendamientos fueran subiendo constantemente, y que llegaran a un momento que se hicieran impagables. Y eso afectaba el comercio. Por eso aparece Fontana claramente, aparece Bujarrabal, aparece Tetamanti hermano, aparece Boretti hermano. Y el primer lugar en donde se llega a un arreglo es con don Víctor Vigán, que era un terrateniente muy especial, porque no lo podemos tomar como que eran todos iguales. Don Víctor Vigán era un terrateniente que tenía una mirada estratégica sobre la agricultura, que se daba cuenta de la importancia de tener buenos colonos y por eso los cuidaba. Porque en ese momento la agricultura era de 3 pisos, igual que ahora. Ahora hay una agricultura que es el dueño de la tierra, el contratista rural y el pulo, el megaproductor. Antes había el terrateniente, el subarrendador, que eso era don Manuel Rodeiro, por ejemplo, eso era la casa Martelli, eso era la casa Tetamanti, eso que había un montón de subarrendadores, y el chacarero arrendatario. Es muy importante que tengamos en cuenta esto para entender el grito del Corta, el rol del subarrendador. El subarrendador es una figura histórica que desaparece de los libros sin que ningún historiador diera importancia a ello, y para mí es clave. Es lo que explica centralmente cómo la oligarquía terrateniente argentina pudo poner a producir sus tierras, incorporar a la Argentina a la primera división internacional del trabajo del siglo XIX como proveedora de trigo para el proceso de industrialización europeo, sin perder la propiedad de la tierra. Mientras que en Estados Unidos, en el mismo proceso, generó 5 millones de farmers independientes, la Argentina apenas pudo generar 70.000 propietarios. Ustedes tengan en cuenta este dato, que es clave para entender el proceso colonizador argentino, el fracaso que fue la colonización agraria argentina, por más que la oligarquía diga otra cosa. Desde 1868 hasta 1914 pasaron 3 millones de inmigrantes por la Argentina. Solamente se hicieron 70.000 propietarios de la tierra. El resto se volvió a Italia con una mano atrás y otra mano adelante, o se fue a la ciudad. ¿Se entiende? En ese mismo periodo Estados Unidos hizo 5 millones. Eso fue lo que le permitió el desarrollo de su fuerza productiva y que fuera el inicio de la industrialización norteamericana. Y nosotros, para seguir un proceso de industrialización similar, necesitamos que llegara el peronismo en 1945. El peronismo es el que incorpora todo ese proceso, incorpora a esa masa de chacareros al consumo a partir de una de las medidas más extraordinarias que se haya tomado en política agraria en la República Argentina, y que Perón no le llamó reforma agraria, pero fue una auténtica reforma agraria, porque era muy vivo para usar el lenguaje Perón. Entonces dijo, no dijo voy a hacer una reforma agraria, pero la hizo. Muy similar a la que plantea ahora Grabois. ¿Qué hizo Perón? Perón, cuando sale el 17 de octubre del año 1945, pasa lo que todos ustedes saben que pasó. El 22 de octubre del 45 lo nombra Pedro Marota ministro de Agricultura. Pedro Marota era el columnista del diario La Tierra, Federación Agraria, que escribía con el seudónimo de Barón, con B corta. Lo nombra, ¿por qué? Porque sabía que salió el 45 de preso, había que ganar las elecciones que ya se venían, que eran en el año 46. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace Perón? Dice, bueno, la Argentina todavía era un país muy rural. Perón, que no tenía un pelo de sonso, que era un líder extraordinario, dijo, tengo que ir a buscar el voto rural. Y toma dos medidas. La primera medida que toma es el Estatuto del Peón Rural. La segunda medida que toma era en ese núcleo importante que eran los arrendatarios rurales, y es congela los arrendamientos, prorroga los plazos de vencimiento, le da prioridad de compra al inquilino, le da un crédito a 30 años del Banco Nación, le paga la mensura y le paga el escribano. Eso significó que 50.000 arrendatarios se hicieran propietarios.
Nunca antes se había hecho nada igual y nunca después se hizo nada igual. Proceso espectacular. Los arrendatarios que quedaron, ahí desaparece la figura del subarrendador. Desaparece porque ya no se terminó el subarrendador. De todas maneras, los arrendatarios que quedaron los terminó de liquidar la dictadura de Onganía con la conocida ley Raggio, el ministro de Agricultura, que echó los últimos 25.000 arrendatarios que quedaban a la calle en una medida que fue apoyada por la Federación Agraria entonces, que era presidida por Antonio Di Rocco, y que fue lo que fundó la primer mesa de enlace en la República Argentina. Ahí las 4 entidades se pusieron de acuerdo y avalaron el plan de la dictadura. Eso significó 2 cosas para la Federación Agraria Argentina. Primero, que abandonó a su masa original y pasó a defender ahora chacareros propietarios y dejó de defender arrendatarios como defendía antes. Esa traición a su programa original le permitió a Antonio Di Rocco ser ministro de Agricultura del general Agustín Lanusse. Ahí, en la historia, en el tema de Lanusse, cuando él asume, Humberto Volando, que era el vicepresidente, reivindica las banderas tradicionales de Federación Agraria y en un acto famoso que se hizo en Venado Tuerto, donde va Di Rocco a hablar, Volando le organiza una gran silbatina de reprobación por su actitud. Y después, en ese congreso de octubre de 1971, Volando gana el Congreso y lo eligen presidente de la Federación Agraria y se transforma en uno de los líderes, en el líder agrario más importante que tuvo la República Argentina en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Nadie le ató los botines a don Humberto. Ese proceso, por eso la mesa de enlace del 2008 no fue un invento de Bussi ni de la dirigencia de ese momento, sino que ya tenía sus antecedentes. Humberto saca inmediatamente a la Federación Agraria de la mesa de enlace y la hace afiliar a la... Espere que voy a buscar un cosito. Y la afilia a la CGE, que dirigía José Belgerba, que era el líder de la CGE, que después fue ministro de Agricultura de Perón. Y la primera actividad que hace es esta. Acá está. Es la tenencia de la tierra en el agro argentino. Un evento se hace sobre uso de la tenencia de la tierra y donde se habla de la reforma agraria y la necesidad de dividir la reforma agraria, y el que lo presenta a don Humberto es ni nada menos que acá está Israel Duhovne, el abuelo del entregador que sacó el crédito a 100 años, el que nos hizo meter en 100 años ese crédito de 100 años junto con Caputo. Ese es un poco, digo, ya me fui volviendo al tema del grito de Alcorta. El grito de Alcorta se hace la asamblea el 25 de junio y hay una característica que también es muy importante para demostrar por qué Francisco Capdevila fue el líder de ese momento. Había una cédula muy importante entre Máximo Paz, Alcorta y Vigán. Era una célula anarquista que terminan todos presos. Son los 9 presos del grito, entre los que termina preso está Manuel Sales, que después se afincó en Villa Cañas. Y esa comisión del grito de Alcorta, la primera comisión, tiene una característica típicamente anarquista. Hay un presidente y todos los demás son vocales y van actuando de secretario por turno, lo que demuestra la influencia de Capdevila. Capdevila será detenido 3-4 veces, hasta que es detenido definitivamente en Máximo Paz, en la plaza, en una movida en contra de a favor de 71 familias de colonos arrendatarios que estaban en una huelga contra una casa serialista de acá en Máximo Paz Traverso. Es detenido, es desarmado y es torturado, 18 meses de prisión, 18 meses de prisión en Rosario, y cuando sale muere a causa de la tortura. El otro compañero, Manuel Sales, obligado a exilarse de Máximo Paz y recala en Villa Cañas,
Y Francisco Mena es asesinado en 1917 junto con Antonio Barros en un acto que se hizo, en un acto anarquista que se hizo en la Plaza de Firmat, los mata la policía, los mata a los dos. Y Francisco Netri será asesinado el 6 de octubre de 1916. Por eso que esa historia del grito de Alcorta tampoco está contada como corresponde, porque te han hecho creer a la gente que se arregló conversando y que hubo un terrateniente y que spin y que pan. Bueno, no se arregló, los mataron y los metieron preso a todos, porque a Juan B. Justo le pegan 4 tiros en Reconquista y Lavalle, la ciudad de Buenos Aires, 2 meses antes que lo maten a, a Netri, o sea que al cura Pascual Netri lo meten, le queman la iglesia el 17 de noviembre de 1913 y lo meten en 1914, lo acusan de mafioso y lo meten 60 días preso en cana y después lo vuelven a denunciar y lo vuelven loco. Sigamos, el derrotero. Los dos Netri, uno muerto y el otro con todas las cosas que le pasaron. Juan B. Justo, 4 balazos, se salva de milagros. Francisco Capdevila, torturado y muere a consecuencia de la tortura después de 18 meses en prisión. Francisco Mena, muerto en Firmat. ¿Quién otro me falta? Antonio Noguera, echado de la Federación Agraria, termina yéndose de Pergamino, que fue el primer presidente de la Federación Agraria Argentina, que era socialista. Y fue producto de una gran disputa que hubo entre los socialistas y Netri, que eso si quieren la contamos en otro momento, interesante, pero también muy larga. Bueno, después hubo presos del grito, hubo los 9 presos de Máximo Paz, entre los que estaba, bueno, están todos los nombres, Pardiña, estaba Manuel Sales, que fueron presos y fueron liberados, porque si no, no se arreglaba la huelga, los tuvieron que largar y entonces se arregla la huelga. Están los presos de Santa Teresa, presos en Cañada de Gómez, presos en un montón de lugares, en Arteaga, en Córdoba. Hubo una gran represión por el grito de Alcorta. No se arregló así nomás. Y el triunfo fue un modesto triunfo, con algunos rebajes de arrendamiento, pero al otro año ya estaba el conflicto de vuelta y ya se extendía de vuelta. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra cosa puedo contar interesante del grito de Alcorta? La actuación de Bulsani. Bulsani lo hicieron para aparecer otro de los mitos creados en torno a Bulsani. Bulsani no era maestro de escuela ni era socialista, era un casi analfabeto, como lo describe Juan B. Justo cuando lo conoce, y es un hombre que termina traicionando a sus compañeros y es echado de Alcorta, expulsado por traidor, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué hace Bulsani? Bulsani primero lo abandona a Nogueras, le afloja la mano a Nogueras y Netri le pega un golpe de Estado a Nogueras y lo saca de la Federación Agraria, que era el presidente legítimo. Porque nunca se bancó Francisco Netri no ser él el presidente. Porque eso se dio en una disputa muy importante. Durante la discusión de los estatutos se dan 2 bloques. Había un bloque que lideraban los socialistas, que son los que redactaron definitivamente el estatuto, que requería ser chacarero auténtico para ser dirigente de la Federación Agraria. Que no podía, si no era chacarero, no podía ser dirigente. Y eso no le permitía ser presidente a Noguera, a Netri. Por eso entra Noguera de presidente. Pero Netri nunca se bancó no ser presidente. Y a los 6 meses le pega un golpe de Estado a Nogueras. Le hace un congreso, lo saca. Y pone un presidente títere de Maggiolo, a Seferino Boveris. Y que después se le da vuelta a todo el consejo y los vuelve a echar a todos hasta que decididamente asume él, y es que cuando lo matan, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eso fue parte de un debate muy fuerte que hubo en la Federación Agraria, el hecho de ser chacarero auténtico. Es un debate que viene hasta el día de hoy en la Federación Agraria, que llega hasta el día de hoy. Hoy la Federación Agraria está conducida por tipos que ninguno es chacarero. Eso se violó el estatuto, se reformó el estatuto, y eso no quedó. El verdadero autor de los estatutos fue Narciso Gornato, que era el principal dirigente
socialista de la ciudad de Rosario y que participó en la asamblea como representante de Arroyo Seco sin ser chacarero, pero propuso esa cláusula que lo dejaba a él afuera, para que, en consonancia con todos los chacareros socialistas, que había un núcleo muy grande. ¿Qué hace Bulsani? Bulsani manda una carta al diario La Vanguardia pidiéndole que el diario lo suscriba y que se lo mande a todos los chacareros. Cuando Netri se entera de esto, con la disputa que tenía Netri con los socialistas, lo liquida a Bulsani y le hace una carta que la firma Bulsani en una semana de diferencia diciendo exactamente lo contrario. El diario La Vanguardia, en el libro yo lo pongo, el libro este que va a salir, pone las dos cartas juntas, y la filial de Alcorta lo expulsa por traidor. Y de ahí se va a Alcorta y se va a Córdoba, en donde termina sus días como peón rural en un campo en Montefiori, cerca de San Francisco, creo que por ahí. Esa es la historia, parte de la historia. Nosotros en el libro hacemos el análisis económico del grito, de la cosecha de maíz, del aumento de los fletes, del aumento de la concuñada, del aumento de los precios, del aumento del frete corto, de los carros, el problema que había con los carros, porque hubo en esa época, los carros eran tirados por caballo, hubo una enfermedad que mató, hubo una gran montada de caballos que llamaba el gusano del caballo, eso encareció los fletes cortos, bueno, toda una serie de hechos económicos que son los que determinan el grito, una serie de hechos políticos en donde analizamos políticamente toda la zona, cómo estaba, la influencia del Partido Socialista en esa época, la influencia de los anarquistas, en fin, toda una serie de cosas y terminamos el primer tomo en el Grito de Alcorta, en la asamblea de Santa Teresa, donde participa Juan B. Justo, una asamblea multitudinaria junto con Netri, y se decide fundar la Federación Agraria, entre otras cosas. A partir de ahí, escribimos el segundo tomo, que ya está en preparación, sobre la fundación de Federación Agraria, que es tan interesante como el primero, pero reflejan una historia que no tiene nada que ver con la historia oficial que generó la derecha en torno al Grito de Alcorta, en donde parece que todos los terratenientes son buenos, que esto se arregló hablando y que se solucionó el problema. Ni se arregló hablando, porque los cagaron a palo a todos y los mataron a la mayoría, ni todos los terratenientes son buenos, porque la mayoría son muy egoístas, y no se resolvió ningún problema porque la lucha gremial agropecuaria se prolongó durante varias décadas. Bueno, no sé, vayamos a alguna pregunta, espero que haya sido claro, que haya servido, no sé, díganme ustedes, compañeros. Buenísimo, Pedro, muy claro todo y sí, podríamos seguir escuchándote mucho tiempo y si querés podemos empezar a dar lugar a alguna pregunta. Sí, dale. Que vos te puedas extender con las respuestas según los temas que van surgiendo, ¿te parece? Sí, metele con las preguntas nomás. Bueno, así que invitamos a que ahí a la izquierda tienen la manito el que quiera hacer alguna pregunta en forma oral, digamos, hablada, o bien tienen a la izquierda el chat y la pueden escribir y se lo vamos diciendo a Pedro para que él se extienda en esas preguntas. Bueno, ya saltó la primera pregunta, Pedro. Lucas está preguntando, trasladándolo en el tiempo, lo que ocurre ahora con Vicentín, cómo se relaciona con esto que vos acabas de hablar. Así que no nos dieron tiempo y Vicentín salió al toque, ¿viste? ¿Viste lo de Vicentín? Y lo de Vicentín tiene vinculaciones porque es parte del modelo agroexportador. En la época del Grito de Alcorta, las tres empresas que estaban en boga, una era Weil Hermanos, otra era Dreyfus y otra era Bungibón. Eran los principales, Bungibón, no sé cómo se llamaba bien, en la firma comercial. Bungibón me parece que era ya en esa época. Eran las tres firmas que tenían el monopolio del comercio exterior del grano, que es la crema del negocio agroexportador. Esa crema del negocio agroexportador hoy, uno de los que estaba sentado ahí, era Vicentín, junto con Cargill, Dreyfus. Vicentín tiene el 9% del comercio exterior del grano de la República Argentina. Es una empresa que ha tenido una conducta claramente delictiva, indefendible bajo ningún punto de vista, indefendible.
Es increíble que haya gente que pueda defender Vicentín. Las cosas que he escuchado en estos días no tienen nada que ver con que ha estafado a 1.895 productores agropecuarios, tienen una creencia ahí por casi 23.700 millones de pesos, le debe Vicentín a los productores agropecuarios y a las cooperativas. Es una estafa bastante importante la que se consumó ahí contra los productores agropecuarios. Y la vinculación de una cosa con la otra yo la veo en el esquema de este negocio agroexportador, sin control estatal. En el 1912 no había ningún control del Estado y hoy tampoco hay ningún control del Estado. Y creo que 108 años vista de las cosas que nos han pasado, alguna reflexión nos tiene que motivar sobre la necesidad de que el Estado regule el comercio exterior de grano. También es importante que rescatemos que en 1912, durante el grito del Corta, es cuando se debate por primera vez el tema de la retención en la República Argentina. En ese momento tenían impuesto, se llamaba impuesto a las guías, pero en realidad es un impuesto a las retenciones, similar a este, y se discute durante la interpelación que Juan B. Justo le hace a Carlos Mujica, que era el ministro de Agricultura de ese momento, de Saspeña. Pero yo creo que lo que une un momento con el otro y lo que puede tener algún parangón entre la época esta y de aquella son 3 o 4 cosas que se pueden emparentar con el grito del Corta. El latifundio sigue siendo hoy, igual que en 1912, el principal protagonista negativo de la agricultura argentina. El modelo agroexportador sigue exactamente igual. En 1912, como hoy, no hay ley de arrendamiento. Es toda una cosa entre privados y no hay ningún tipo de ley de arrendamiento ni de regulación del uso y tenencia de la tierra. Eso me parece que son los principales elementos que vinculan un momento con el otro, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, no, yo creo que en 108 años nosotros hemos tenido avances muy importantes para la agricultura familiar y la agricultura chacarera, y que en los últimos 30 se ha retrocedido notablemente. Vicentín era una oportunidad para empezar a discutir otro modelo agrario, pero me parece que está muy lejos de eso. Creo que hay un retroceso muy grande en la decisión de expropiar. Bueno. Ahí tenemos a Rodolfo también, Pablito, fíjate, que quiere preguntar, creo. Bien, yo tenía una, pero paso la palabra. A ver qué consulta. Osvaldo, el compañero Osvaldo consulta, ¿qué alternativas propondría para cambiar la situación de la tenencia del campo que se expone? ¿Del campo que qué? Que se expone, o sea, que estás comentando, la situación actual del... Bueno, yo creo que hay que cambiar el modelo. Hay que empezar, no es una medida, son una batería de medidas que habría que hacer. Yo estuve viendo el otro día, por ejemplo, el proyecto de Busato, del diputado Leandro Busato, sobre el tema de bajarle el impuesto inmobiliario a todos los pequeños y medianos productores y subírselo a 1.200 grandes productores de la provincia de Santa Fe. Bueno, son medidas en ese sentido. Debemos ir a hacer un plan de retorno a la chacra mixta, un plan de retorno, de crear un Instituto Nacional de Colonización Agraria, que como hizo Perón, que compre tierras y que las reparta, que las venda 30 años, no que las regale, que las venda 30 años, pero que las venda a los productores agropecuarios con la condición de que el tipo viva ahí, que haga chacramista y que no reciba la tierra y a los 6 meses la venda o se vaya al pueblo. Digo, a poner una serie de condiciones para acotar los márgenes que puede tener de fracaso esa política, que siempre hay, somos seres humanos, está lleno de vivo esto. Entonces, bueno, me parece importante los detalles de todas las políticas que hagamos. En la Argentina, grábense en esto, es más importante el detalle que el concepto, es más importante la letra chica que el título. Siempre el detalle es más importante. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si contesté la pregunta, si quiere alguna ampliación. Está muy bien, Pedro, está muy bien. Sí, total. Mientras se pueda, vamos a seguir preguntando. Otro compañero, Damián, te consulta, básicamente, si se sabe algo sobre la postura de
Lisandro de la Torre, por ejemplo, sobre este acontecimiento de Quinto Alcorta y el nacimiento de la Federación Agraria y el desarrollo de la misma. Sí, Lisandro tuvo participación, y Lisandro de la Torre es uno de los personajes más extraordinarios que ha tenido la política argentina. Para mí la política argentina del siglo XX está dominada en la primera mitad del siglo por Lisandro de la Torre y Juan B. Justo, y en la segunda mitad por Juan Perón y por Eva Perón. Lisandro, él participa, él tenía campos y era un terrateniente importante en la zona de Paganini, que es ahí cerca de Rosario, ahora que se llama, me parece que no me acuerdo cómo se llama, si ahora es Granero Baigorria o San Lorenzo, por ahí es el pueblo que se llamaba Paganini, o Alberti, por ahí tenía campos, tenía arrendatarios. Él participa y después da una conferencia muy importante en Casilda en 1919, en donde es un claro defensor de la reforma agraria de la República Argentina y un claro defensor de entregarle tierras en propiedad a los pequeños y medianos productores arrendatarios. El proyecto de Lisandro de la Torre, nosotros lo ponemos, si a alguno le interesa, en el libro, lo describimos en el libro, es ¿Quién mató a Francisco Netri? Ahí hay un capítulo especial en donde analizamos la postura en materia de la tierra de Lisandro de la Torre, pero sí es muy destacable que él siempre fue un defensor de la reforma agraria, incluso desafía cuando va de candidato a presidente en 1930, con Lisandro de la Torre en el 32, 33, ¿cuántos fueron las elecciones? No me acuerdo, bueno, 32, 33, la fórmula Lisandro de la Torre Repeto, él plantea el tema de la reforma agraria, comunidad, y lo critican porque dice, pero si usted es un terrateniente, yo voy a poner mis tierras en primer lugar para la reforma agraria. Fue un tipo realmente muy valioso y muy digno de destacar. Muy bien. Le pedimos disculpas a Rodolfo que lo pasamos de largo. Rodolfo, todo tuyo. Habilitamos el audio para que hagas las preguntas que consideres pertinentes. Bueno, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho, sí. Rodolfo. Perfecto. Bueno, bien, porque mira, tengo 54 años y yo soy el miógrafo, ¿viste? Y estoy aprendiendo acá un poco de esto. Bueno, en primer lugar quiero decirle que la charla fue muy interesante, que sí hay cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida y esto nos deja muchas experiencias, sobre todo en las luchas pasadas, tanto desde 1800 y tantos hasta la fecha, en lo que fue, bueno, la época del virreinato, el periodo más... Tuvimos el llamado fraude patriótico, como diría Osvaldo Bayer. Es impensable que en un país como mi Argentina se hable de fraude patriótico. La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, bueno, las luchas obreras, en fin. Pero nosotros pienso desde el punto de vista que todavía la izquierda debe repensarse y hacerse una reflexión, una gran autocrítica respecto de las condiciones y convicciones que han pasado, ¿no? Bueno, esto es una reflexión. Daría para mucho más para debatir. Quería hacerte una pregunta. En el grito de Alcorta, ¿se aplicó o no la ley juvenilla? Eso por un lado. Por el otro, el tema Vicentín me parece que es una cuestión de máscara, porque si acá vamos a expropiar y vamos a intervenir, hay otras empresas para intervenir que ganan fabulosas ganancias. No quiero ser muy largo. Y la última pregunta que te voy a hacer, ¿quién fue el inventor? Yo sí lo sé, el que creó el impuesto a la, ¿cómo se dice? A las retenciones. Bueno, fue un compañero de San Martín, presidente de la Nación y creador del diario La Nación. Bueno, muchas gracias por escuchar. No, bueno, el tema de las retenciones se empieza a discutir. El primer gobierno que la aplica es el gobierno de Santa Fe en 1911. Creo que el interventor era Anacleto Gil, no me acuerdo bien si era Anacleto Gil o el gobernador anterior, no lo recuerdo bien, la verdad que no lo tengo, pero sí claramente se discute ahí
el tema del impuesto de las retenciones porque se llama el impuesto a las guías. ¿Usted se refiere a la ley juvenilla? ¿A cuál ley? ¿A la ley de orden social? ¿A la ley de expulsar a los residentes de eso? No, no se le aplicó a nadie durante el grito del Corta esa disposición. ¿Y cuál era la otra pregunta? De Vicentín, ¿usted qué dijo? No me la recuerda, por favor. Hola, sí. No, el primer creador de la ley del impuesto de retenciones fue Bartolomé Mitre. No, eso es equivocado. ¿Estás seguro? ¿Por qué es equivocado? Las retenciones, también hubo retenciones a la ganadería. El tema era por la guerra del Paraguay. Escúcheme. Bueno, no sé, a lo mejor yo no estoy equivocado. Ver, el tema de retención a la exportación también hubo mucho antes de la guerra del Paraguay, hubo retención a la ganadería. Las retenciones, ahí estaba viendo el otro día, ahí se aplicaron, creo que fue en 1913, 1914, la discusión de las ganaderías porque el precio por los saladeros, es la misma discusión que hay. Objetivamente, la agricultura empieza a pagar, porque el problema acá es cuando se da el desarrollo agrícola, a partir de 1890, 1800 y pico, 1890 con las primeras exportaciones de trigo que salen de la localidad de Casilda y todo lo demás. A partir de ahí, en 1911, el gobierno de Santa Fe empieza a poner un impuesto estrictamente a las retenciones, que es un impuesto fijo sobre el cultivo. ¿Cuál era la diferencia de esa agricultura con esta agricultura? Que esa agricultura estaba ejercida por tipos que eran prácticamente pordioseros, no había ninguna diferencia en cómo vivían esos tipos, que vivían en chozas con los que vivían los obreros. En 1902, a instancia del Centro Socialista de Peirano acá al sur de Santa Fe, se hace el primer Congreso Agrícola de la República Argentina, que se hace en la ciudad de Pergamino, en donde se toman una serie de disposiciones relacionadas al horario, a la jornada laboral, al trabajo en las trilladoras, al trabajo en los galpones, al trabajo en una serie de cosas. Y se evita tomar disposiciones en cuanto a la calidad, en cuanto al alojamiento y a la comida, con los chacareros arrendatarios, que eran los únicos que hacían la agricultura. ¿Por qué? Porque vivían igual que los peones, porque vivían en unas chozas, vivían en condiciones lamentables. Por ello empiezan a criticarse en 1902 el impuesto a las guías, el impuesto a las retenciones, porque se aplica sobre tipos que no tenían ningún tipo, pero ya la agricultura era masiva. Todas las otras que se tomaron anterior, la agricultura no era masiva, no era de exportación, no tenía el desarrollo que había tenido. O sea, había una agricultura, qué sé yo, se le aplicaba un impuesto a la retención a la ganadería. Y hasta 1890 nosotros importábamos trigo. A ver, nosotros pasamos en 4 o 5 años de importar trigo a exportar trigos. Y la zona triguera nuestra desde antes era Santiago del Estero, era la primera zona donde se plantó trigo, que había, por supuesto, estaba lleno de bosques, qué sé yo, y tenía un microclima distinto al que tiene ahora. Pero usted créame que el primer lugar en donde se discute seriamente las retenciones como ahora es durante la intervención que le hace a Mujica, a Antonio Mujica, que era el abuelo de Carlos Mujica, el sacerdote del tercer mundo que mata las AAA en 1975. Era la misma persona. Ese fue el primer origen para mí del tema de las retenciones. Sí, la última. Con respecto a Vicentín, yo no sé, a mí me parece todo una máscara. No sé, como que hay que entretener a la gente, ¿viste? Con alguna cuestión y bueno, todo, ¿viste? Bueno, pasa, no sé, lo veo como algo de la posverdad, es decir, me parece algo muy dibujado, muy controlado. No sé por qué ahora Vicentín y antes la 125, o sea, tampoco estoy defendiendo porque, como decís vos, después que viene la siembra directa, ya no viven más en chozas. Tampoco se les discute cómo viven, si viven bien. El tema es que, bueno, tanto nosotros como yo soy docente y pago impuestos a las ganancias y me descuenta el gobierno, bueno, que ellos también aporten lo que corresponde. Yo soy de Venado Tuerto, estuve, bueno, espiando acá una marcha en Belgrano y Piacenza, a 3 cuadras de mi casa,
Y yo te digo que no había es decir, sí, un chacarero con una motito y un rastrillo y una pala defendiendo a Vicentín, ¿no? Eran todos 4x4 cosechadores. Entonces, por ahí, viste, me deja una situación en que pensar, viste. No es que esté en contra de la agricultura ni la gente de la pequeña y mediana empresa, gente que ha luchado y tiene sus cosas. Pero tampoco me voy a poner del otro lugar, es decir, mira, estos son los malos, nosotros somos los buenos. Bueno, nada más, muchas gracias. No, por favor. No, bueno, a ver, la defensa de Vicentín claramente fue una defensa política que hizo la derecha. Yo creo que lo que se busca era, yo creo que están en un plan para tumbar al gobierno. Eso me parece que claramente es así. Ahora, qué sé yo, no sé. Es para discutir un largo rato. Bueno, Pedrito, seguimos con alguna pregunta más, ¿te parece? Siga tranquilo, compañero. Ahí tenemos, bueno, una pregunta que surgió, luego también alguien quiere hacer una pregunta oral, que es Hugo, pero antes, bueno, Marcelo pregunta que vos nombraste, Pedro, a Grabois, y si es posible una reforma agraria integral. Yo también agregué una pregunta similar, ¿cuál era la factibilidad de la propuesta de Grabois? O si bien es una utopía dada la realidad actual del país. Los dos estamos preguntando más o menos lo mismo. Bueno, yo creo que lo de Grabois es un exceso lingüístico, porque lo que yo quise mostrar, lo que yo quise decir era que Perón no dijo reforma agraria y la hizo. Y que lo que plantea Grabois era exactamente igual que lo que hizo Perón. Es exactamente la misma, nada más que él lo dijo y el otro no lo dijo. Y yo creo que ahí sí tenemos que reflexionar bien mucho sobre la cuestión de la comunicación, sobre la cuestión del lenguaje, sobre la cuestión de cómo expresamos nuestras ideas, para que ellas puedan ser mejor aceptadas por el conjunto de la sociedad y no se disparen estas cuestiones tremendistas, alarmistas, y que nos terminen descalificando nuestras ideas. Yo creo que el camino de la Argentina para distribuir la tierra y mejorar su uso y tenencia es el camino de crear un instituto de colonización agraria, como la experiencia que tiene Uruguay desde el año 1942, o como la experiencia que tuvo Argentina con el Congreso, el Consejo Agrario Nacional, que era un organismo estatal que concentraba la tierra pública o que compraba tierra pública y que la repartía y la vendía a los chacareros. Perón utilizó varios métodos. La última expropiación de Perón fue el Albardón. Es un campo que eran de los descendientes del coronel Rauch, el que mató a Arbolito, viste que hay un conjunto de rock que se llama Arbolito en homenaje al indio que mató al coronel Rauch. Ahí Perón fue la última expropiación que hizo, creo que fue en el año 53, 54, y ahí expropió el campo, lo pagó, $500 la hectárea, y se lo vendió y se lo dio a los productores. Y bueno, pero creo que algo tenemos que hacer. A mí me parece que lo más adecuado es un instituto de colonización agraria que intervenga en el mercado de tierra, que la compre y que la venda a largo plazo a los productores con una serie de requisitos que me parece que son insoslayables. Para que acá, ¿me ven ustedes? ¿Hola? Ahora te vemos, Pedro. Recién habíamos perdido la imagen tuya. Bueno, no sé qué pasa, que toqué acá, estoy tocando algunas cosas. Ahora se ve bien y se escucha bien. Bueno, entonces me parece que ese es el camino, pero es una cuestión de generar mucho poder político para llevarlo adelante. Porque imagínate, si quisimos expropiar Vicentín, que es una empresa que ellos mismos, según palabra de Carrió, está vinculada al narcotráfico, que lavaron el dinero, que fugaron divisas, que no le pagaron a nadie, que hicieron una estafa monumental, y cuando la querés expropiar genera la reacción que genera, significa que para tomar una decisión con el tema de la tierra hace falta muchísimo poder, y creo que hoy no los tenemos. Entonces hay que buscar caminos alternativos que nos permitan mejorar
el uso y tenencia de la tierra sin nombrar la palabra reforma agraria y sin lanzar al debate algunas de estas cuestiones que por supuesto van a generar un gran revuelo político. Perfecto, Pedro. Bien, ahí tenemos una pregunta que hace Flavio, que es, ¿cuál fue para vos el papel de la Iglesia durante el grito? Volviendo un poco a lo del grito. Bueno, yo dije, Ife, yo creo que tuvo un papel absolutamente secundario, totalmente secundario, y es por eso lo que conté sobre el ateísmo de Francisco Netri. Y cuando uno revisa los archivos, encuentra que la participación de los curas es nula, 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 nula. No va a encontrar nada ahí importante. Digo, yo he recorrido hojas y hojas de archivos. Y hay todo un mito fundado sobre eso, fundado sobre la mujer María Robotti que tiró el delantal y que dijo no le cebo más mate sino la huelga. Es todo un mito, es toda literatura pura, no hay un solo registro histórico de eso. No hay un solo registro histórico de algún cura Netri que haya dicho algo, y los registros históricos que hay son de Francisco Netri diciendo que los curas Netri no tienen nada que ver, el diario La Capital que dice que no tiene nada que ver, y además yo les pregunto esto, ¿a ustedes les parece que con el anticlericalismo que había en esa época, una movida liderada por socialistas y anarquistas iban a llamar a dos curas para pedirle un consejo? Eso es un disparate, es un disparate. Y yo lo pruebo, pero fehacientemente en el libro. Cuando salga, y si alguno de ustedes lo compra, se van a dar cuenta que, y en el libro de, bueno, colateralmente en los libros que tenemos escritos, algunos hablamos, ahí en el libro de Laufer, uno se da cuenta de que la participación de los curas es prácticamente nula. Y los problemas que tiene Pascual Netri, que le queman la iglesia, que lo meten preso y que lo persigan, son por su posición política en la interna de Máximo Paz y en el Departamento de Constitución, porque siempre estuvo enfrentado a Manuel Rodeiro, que era la cara visible patronal del conflicto agrario de esa época, era el enemigo número uno de la Federación Agraria Argentina. Y se da ahí ese conflicto, y el cura era aliado muy estrecho de Gabino Ernesto Ferrarotti, que fue un diputado nacional irigoyenista, a quien los Rodeiro quisieron matar 2 veces y no pudieron, que era un hombre muy progresista, y que bueno, y los conflictos le venían por ese lado, pero más que por el lado del tema del grito del corte. Perfecto, Pedro. No sé si está conforme. Sí, muy bien. Pedro, le vamos a dar pie al compañero Hugo Paulino, con la mano, para que haga las preguntas que considere. Bueno, buenas noches. Quería decirle que, bueno, apoyo, leí algunas notas suyas estos últimos días con respecto al tema de Vicentín y todas las deudas que tiene con el Central, con el Nación, con el Provincia, que prácticamente justificarían, digamos, para que el gobierno se quede simplemente para cobrar sus cuentas, nada más, ¿no? Además de todo lo que usted dice que afirma Carrió. Después hay otra cosa que me sorprende, y yo le comentaba esto a Eliezer días pasados, es que al año 2020 estamos cargando los barcos que llevan las grandes exportaciones de cereal a Argentina afuera del país, y no se pese ese cereal, sino que se cuenta a ojos. Alguien del Estado simplemente que va y dice, bueno, me parece que hay tanto y tanto. Entonces yo le digo a ese, pero esto es una cuestión, una voluntad política, porque no creo que no se puedan arbitrar los medios para poder pesarlo, ¿no? Entonces creo, yo le digo, acá todo tienen el trasero sucio, le digo a Eliezer, porque desde mi punto de vista no hay una voluntad política. Pero no, mi pregunta es, eso es simplemente para afirmar lo que usted dijo en las notas, pero mi pregunta en sí viene yéndome al pasado, y usted que conoce el sur de Santa Fe, yo nací, me crié en el sur de Santa Fe, mis abuelos también. Mi abuelo vino de Italia, uno de los tantos con toda la familia. No conozco mucho la historia, más que lo que me relataba mi mamá, que llegan a Santa Isabel en el año 1920,
y en una estancia que no sé si era de los Echesortu o una cosa así, una estancia que era de los Echesortu, y que mi abuelo le arrendó, me parece que era 40 hectáreas, le dio a mi abuelo. Y yo la historia que me cuenta mi mamá siempre fue muy buena con respecto al dueño, a los mayordomos, que era una familia inglesa. Mi abuelo, para el año 1930, se hizo un viaje a Italia, porque quedó viudo, se fue a Italia, volvió. Después, cuando yo tuve noción, mi mamá me contaba, mi abuelo compró 2 pequeños campos con el dinero que había ganado con eso, en los años que había trabajado en esa estancia. Entonces, la pregunta es esta. Todos los casos fueron, como dice usted, de que los que arrendaban tierras eran como, digamos, hacía como que les chupaba la sangre y se quedaban sin nada. Y sí, a ver, los contratos eran absolutamente leoninos. Ahí hay un análisis en la interpelación al ministro Mujica, hay un análisis de los contratos de arrendamiento en donde el colono arrendatario le llevaban por vía directa o por vía indirecta, o sea, si vía para pagar arrendamiento, después tenía que entregar el cereal al mismo lugar, tenía que pagar la trilladora, la bolsa de yute, dejar la mejor semilla, en fin, el flete corto, el flete largo y todo lo demás, eran más del 60 y pico por ciento se llevaba el terrateniente, de una forma o de la otra. Los contratos eran absolutamente leoninos. Eso no significa que no haya habido algún terrateniente bueno, qué sé yo, como el caso que usted cuenta, siempre hay gente que le ha ido un poco mejor que otra, qué sé yo, eso es parte de la vida, que le ha encontrado la vuelta, pero la generalidad, usted en la historia como en la ley, siempre tiene que hablar por la generalidad, por la mayoría, no por las excepciones. Entonces, la mayoría es como yo le digo, los contratos eran tremendamente leoninos. Bien, hay un par más, Pedro, bueno, no queremos abusar de tu No, bondad. tranquilo muchachos, métanle nomás que todavía no está la comida, que la patrona todavía Bueno, no cocinó. vos avisanos. Ahí Damián pregunta, ¿qué balance haría respecto a la generación del 80 en relación a este acontecimiento del grito? Y la verdad que el balance no es bueno, porque el centenario, que fue en 1910, el grito fue en 1912, la situación era misérrima, había una miseria tremenda en grandes sectores de la población argentina. Tan es así que en 1911 la ley Sáenz Peña se aplica por primera vez en 1912 en la provincia de Santa Fe. Se sanciona en 1911. ¿Se sanciona después de qué? De unas grandes convulsiones sociales que se producen en la Argentina del movimiento obrero, en donde el coronel Falcón mata a varios de ellos, reprime y mueren varios obreros, y después al otro día se prohíbe el entierro y el entierro igual se burla y las cifras van entre 30, 40, 50, 60 mil personas al entierro. Imagínense lo que significaba en la Buenos Aires de aquel tiempo, que había tenido, no sé, 1 millón de habitantes, no sé si llegaba, la cantidad de gente, todas con bandera roja. Cuando Sáenz Peña ve eso, y su ministro del Interior, el salteño católico que ahora se me fue de la cabeza, su ministro del Interior, ven eso, necesitan encontrar una válvula de salida al sistema, porque tienen miedo que los obreros rebasen la línea defensiva y pongan en jaque al modelo agroexportador. Y entonces es lo que se sanciona a la ley Sáenz Peña, que le encuentran la salida electoral, que es una válvula de escape. ¿Y con quién pacta? Pactan con Irigoyen, que era un gran estanciero, un gran amigo de la sociedad rural. El 62% de sus ministros son socios de la sociedad rural, y que será un gran represor del movimiento obrero, Irigoyen. Acuérdense la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal, 3 hechos en donde murieron miles de obreros y en donde manda el ejército a reprimir Irigoyen. Y pactan con Irigoyen la salida electoral. La salida electoral se pacta y se pone en práctica por primera vez
en 1912 en la provincia de Santa Fe y gana la fórmula Menchaca-Caballero, que era una fórmula radical que eso asume 44 días antes que se produzca el grito de Alcorta. O sea que la situación social de los sectores populares era pésima, 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 tanto sea en lo obrero como el rural, y por eso que la preocupación no era mayormente la preocupación de ellos, la situación de los trabajadores y de los sectores populares de la generación del 80. Pedro, ahí también pregunta Ale, ¿quiénes representan hoy a la clase de productores agropecuarios, o sea, pequeños y medianos productores, y qué opinión tiene sobre las ideas que llevan adelante? ¿Cómo? Repetime eso. ¿Qué opinión tengo de qué? De los que representan a la clase de productores pequeños y medianos hoy. ¿Quiénes lo representan y qué opinión tenés de ellos? De los representantes de esos sectores, digamos. Yo puedo hablar específicamente de la Federación Agraria, tengo de lo hoy, del oficialismo de la Federación Agraria, tengo una pésima opinión, pésima. Pero bueno, una opinión, digo. De los otros sectores no me gusta hablar porque son organizaciones que yo no participo, pero sí tengo una pésima opinión de la Federación Agraria Argentina, de la dirigencia de la Federación Agraria Argentina, que conduce actualmente, y de la mesa de enlace. Tengo muy mala opinión de los dos elementos. ¿No, ¿nos podrías decir ahí cuál es? O sea, ¿por qué vos tenés esa opinión? Creo que va por ahí la pregunta. Bueno, yo tengo la opinión de la Federación Agraria Argentina porque traicionó el programa histórico de la Federación Agraria Argentina. Y la Federación Agraria Argentina tradicionalmente fue la pata agraria del movimiento nacional y popular, y dejó de ser la pata agraria del movimiento nacional y popular para transformarse en fuerza de choque de la oligarquía terrateniente argentina. Terminamos sirviendo a los intereses de la oligarquía. Objetivamente eso es así. Terminamos en una actitud absolutamente antidemocrática. Y ahora estamos viendo lo que está haciendo este hombre que está al frente de la Federación Agraria, que no tiene ningún talento ni ninguna capacitación para estar al frente de una entidad, porque ni conoce la historia de la Federación Agraria, ni tiene ninguna preparación de ningún tipo para defender los intereses de los pequeños productores, se opone a todas las medidas populares y lo único que hace es ser furgón de cola en la sociedad rural argentina. Eso no es manera de defender los intereses de los productores, porque acá evidentemente los intereses de los pequeños productores colisionan directamente con los intereses de los grandes productores. No puede haber una unidad. No todo el campo es lo mismo. No somos todo el campo. El campo es diverso, es distinto. No son los mismos los intereses ni las necesidades de un productor de 50 hectáreas que uno de 50.000 hectáreas. Son dos mundos totalmente distintos. Eso deben entenderlo definitivamente la dirigencia y los dirigidos, que muchas veces actúan de idiota útiles al servicio de modelos económicos que los excluyen, no que los incluyen. Pero bueno, acá hay una gran confusión. Yo creo que los medios de comunicación han jugado un rol nefasto en todo eso y que han confundido a mucha gente que no entiende dónde está la verdadera defensa de sus intereses. Gracias. Pedro, una pregunta que hace el amigo Osval como mensaje. Comenta Osval. El Estado argentino fue y es uno de los grandes latifundistas. Durante el gobierno de Perón solo entregó o vendió menos de un 5% de las tierras disponibles por el Estado, quedando en manos del ejército principalmente las mismas. ¿Por qué no comenzó la reforma agraria por allí? No, eso no es cierto, esos números no es cierto. Hoy las tierras fiscales son prácticamente inexistentes, los campos del ejército no son muchos. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto que hubo una gran ocultamiento y una gran invisibilización del latifundio en la República Argentina. Hasta el día de hoy, producto del catastro mal hecho, de que siempre en la interpelación del grito de Alcorta, Mujica reconoce que hay un gran desorden en la tierra que tiene la Argentina de ese tiempo, que no se sabe qué tierra tiene, y qué no tiene, y qué no tiene. Ahora, la reforma agraria de Perón podría haber sido más profunda, y sí, ojalá hubiera sido más profunda, pero eso es todo contrafáctico. Lo cierto es que nunca antes
se había puesto semejante cantidad de tierra a disposición de los arrendatarios y con semejante cantidad de facilidades y nunca después se hizo tanto. Eso es absolutamente objetivo, más allá de la opinión que nos merezca Perón como personaje histórico. Yo le iba a preguntar, bueno, en realidad había una pregunta que quedó recolgada acá arriba que me parece interesante porque nos ayuda a comprender la composición social de nuestros pueblos. Yo estoy viviendo en General Villegas, provincia de Buenos Aires, que tiene otra historia, no es la del sur de Santa Fe, es la historia más bien de los grandes latifundios, la conquista del desierto, y muy pocos pequeños chacareros, digamos. Acá más bien hubo estancieros ingleses y otra onda, aunque estamos bastante cerca. Pero lo que alguien puso por acá, Lucas, creo, hoy los arrendatarios serían los ingenieros que cumplen para los semilleros zonales y que alquilan los campos de los pequeños chacareros. Acá en el pueblo se ven mucho de esos ingenieros agrónomos que reciben su título y no tienen propiedades y arrendan. ¿Podría compararse su situación? Esa pregunta le hizo Lucas. Sí, es cierto, ese fenómeno existe en todos lados. No es comparable la situación de uno con otro, porque lo que pasó, yo he escrito este libro, acá está, que se llama La chacra mixta y otras hierbas, en donde analizamos el rol de los ingenieros agrónomos y el rol de la universidad en el modelo agropecuario. Acá lo que ha habido es que las grandes empresas, los pools de siembra, los megaproductores, han usado la universidad como fuente de provisión de mano de obra calificada para servir a su propio negocio, que la pagamos todos. O sea, en ningún lugar se discutió. Yo me acuerdo de un debate que Grobo Patel le decían, bueno, pero escúchame, este modelo destruyó 200.000 chacras mixtas. Pero el tipo no registraba que había destruido. El tipo decía, este modelo es exitoso porque le dio trabajo a 5.000 ingenieros agrónomos. Bien, y destruiste 200.000 chacras mixtas. O sea, vos fijate que no había ningún tipo de proporción entre una cosa y la otra. Ellos usaron la universidad como proveedora de mano de obra calificada para su negocio y es lo que lo siguen haciendo. Los ponen a vender agroquímicos, los ponen a alquilar campos, a ver los campos y a todo lo demás. Es la mano de obra que ellos precisan y ese es el planeta que han diseñado con el mundo de los agronegocios y de todo lo demás. Pero no son comparables una situación con la otra bajo ningún punto de vista, porque aquel arrendatario era un trabajador independiente que arrendaba tierras y que era absolutamente empobrecido y analfabeto. Este es un servidor de una mega empresa para la cual le pagan un buen salario y no trabaja directamente la tierra. Bueno, esa pregunta había quedado colgada, me parecía bastante interesante para comprender la composición social de nuestros pueblos y a mí me gustó muchísimo de la charla particularmente esta énfasis suyo en la estrategia política de comunicación con el conjunto de la sociedad o con nuestras comunidades. Yo tengo un vecino aquí, pegadito, paré con paré, que tiene 80 hectáreas y es la típica persona, digamos que usted decía, que defiende acérrimamente a lo que sea el campo. ¿Cómo se puede deconstruir o cómo se puede desarmar esta idea de que el campo somos todos con estos vecinos? O sea, ¿cómo se puede hacer el trabajo de comunicación política en el campo? Me refiero a en la diaria, en la cotidiana, con estos productores. Él me ve a mí, yo soy docente, y vos que me vas a venir a hablar de campo, digamos, pero él está siendo claramente perjudicado por estas políticas, pero por las políticas del modelo, pero las defiende a muerte. Bueno, eso que vos decís es muy interesante. Lo primero que hace la derecha para descalificarnos es que nosotros no sabemos nada de campo. Ellos se autoarrogan una sapiencia que no tienen, que se autoadjudican. Porque una cosa, saber de campo no es, vos podés saber sembrar, pero el debate agropecuario es un debate de toda la sociedad. Porque de la tierra que tiene ese compañero tuyo que vive ahí al lado, y de miles de compañeros,
dependen tres elementos vitales para todo, que son del agua, los alimentos y el aire. Entonces, no es que solamente es una opinión de ellos, no, es una opinión del conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad debe opinar sobre eso, y el debate agropecuario no es un debate intrasector, sino de toda la sociedad. Discutir quién quiere que le hagan los alimentos, cómo se hagan los alimentos. Ese es un debate de todos, no solo de ellos. ¿Cómo desconstruir eso? Eso se desconstruye con políticas. Y en eso el campo nacional y popular tiene que hacerse una autocrítica. Nunca debatió una política agropecuaria. Abdicó de discutir la política agropecuaria de este país. Concedió completamente. ¿Me entendés? No hay tipos que estén aguantando los trapos y debatiendo todos los días, mostrando una cosa o mostrando la otra, como error. Eso nosotros lo decimos todos los días. Hay todos los días, desde el 90%, el 95% de los periodistas agrarios están financiados por las grandes corporaciones exportadoras y agroalimentarias. Y tienden a generar un sentido común como el de ese chacarero con 80 hectáreas que se cree que es un terrateniente como Bobopatelo, como Jorge Brito, y que defiende el mismo modelo. Bueno, eso es parte de la política que tenemos que hacer, es parte del debate que tenemos que dar, y es parte de generar una nueva generación de chacareros que piense distinto. Porque no puede ser que... Ahí va. También, así como tengo esa experiencia, tengo un amigo íntimo que se fue a vivir al campo. Él es ingeniero agrónomo, heredó unas 150 hectáreas y 150 a su hermano, atiende 300 hectáreas, se fue a vivir al campo, hace agricultura y hace ganadería, no hace feedlot, hace ganadería a la vieja usanza, digamos, y cualquiera, digamos, como usted decía, del campo nacional popular y los prejuicios, lo vería como un oligarca, y el tipo vive ahí, trabaja ahí. Bueno, pero hay muchas... No, para nada. ¿Por qué lo vamos a ver como un oligarca? No. Es lo que precisamos. Bueno, pero acá, los compañeros acá, digo yo, los compañeros acá no tienen esa visión, ¿viste? Bueno, pero escúchame, también hay que sacarse los prejuicios de los dos lados, hay que construirse de los dos lados, no es solamente de un solo lado, porque acá hay un montón de prejuicios. Nosotros necesitamos ese productor, necesitamos ese de 150 hectáreas, que hace chacramista, que trabaja en el campo y que tenga una mirada distinta, que entienda que en la corteza terrestre no solamente hay productor agropecuario, también hay docentes, hay jubilados, hay trabajadores, y que todo el mundo necesita vivir dignamente, cobrar un salario y cobrar las jubilaciones. Que no se puede armar un esquema de un país para 100.000, 80.000 o 120.000 productores agropecuarios y 60, 70.000 sojeros que están depredando el país. Entonces, digo, ese es un debate que hay que darlo y hay que rescatar lo mejor de cada lugar, pero también tenemos que sacarnos nosotros los prejuicios de arriba. A ver, yo también soy productor agropecuario y vivo del campo, y toda mi vida he vivido del campo. Y tengo 235 hectáreas acá en Máximo Paz, y no me quejo y no me va mal, pero tengo que entender, y un montón de gente del chacarero me putean por comunista, por zurdo, o por todas las cosas que se te pueden ocurrir, pero acá hay que dar ese debate y hay que hacerle entender a los compañeros nuestros del propio sector que la tierra no solamente es nuestra, sino que nosotros de esta depende toda la sociedad argentina, y que en la Argentina tienen que vivir todos. No puede ser que solamente quieran vivir los chacareros, que solamente lo único que te importa es andar una 4x4 y que el resto se caiga abajo. No puede ser. No hay forma de organizar una sociedad así. Eso es una cuestión de sentido común, y ese es un debate que hay que darlo todos los días. Muy bien, Pedro. Tenemos una pregunta de Ale. En realidad lo que Ale consulta es si hay alguna opinión sobre la Junta Nacional de Granos, nacimiento, paso por el peronismo y el fin, y la relación en esos momentos con la Federación Agraria Argentina. La Junta Nacional de Grano, nosotros, las primeras juntas reguladoras se hicieron en la década del 30, la hicieron los conservadores. La intervención del Estado, los conservadores cuando necesitan salvar sus cuentas, necesitan el Estado, porque el Estado siempre interviene. O interviene a favor de los sectores populares o interviene a favor de las grandes corporaciones, pero siempre interviene, no hay un Estado neutro. Eso te dicen, no es la intervención del Estado, no es cierto. Yo
no soy partidario de practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que sirvieron en otro país, en otro mundo, en otra época. Yo creo que debemos ir a nuevos instrumentos para regular el comercio exterior de granos. Entre ellos, tener una empresa testigo, como lo que se pretendía hacer con la expropiación de Vicentín. Yo creo que ese es el camino. Debemos construir una empresa testigo que garantice la soberanía y seguridad alimentaria en la Argentina, que pueda ver y pueda usarse como espejo. ¿Cómo funciona una empresa testigo? Una empresa testigo es, si Vicentín tiene el 9% del comercio de granos, ¿no? Y tributa al término de su año fiscal 500 pesos, por decir un ejemplo, si Cargill controla el 18% del mercado, no puede tributar 300. Tiene que tributar al menos el doble, 1000. ¿Se entiende? Bueno, el señor decía hoy, hacía una referencia sobre el tema. Mira, acá hay un artículo de Fernando Basso, que creo que, no sé si no lo publicó en el Cuento de la Luna, pero yo se lo pedí ayer para una charla que tuvimos con Rulo de la Torre, en donde él hace un cálculo de la forma en que se pesa, que no se pesa, y él calcula que en el año 2018, que entraron 3.000 barcos, se fueron 300 sin pesar de la ciudad de Rosario sin pagar ningún impuesto. 300 barcos, entre 45.000 y 60.000 toneladas. Ese es el cálculo que hace Fernando Basso. Fíjese el grado de evasión que hay y fíjese si esa plata no nos haría falta para mejorar la salud pública, la educación, las jubilaciones y todo lo demás. ¿Alguna pregunta más, compañero? Ahí va Flavio, con una más. Pedrito. Flavio. Pero yo tengo una... Voy a sacar esto. Sí. Me saqué la verdad, excelente exposición. Yo te quería consultar si este modelo de agrotóxicos utilizados hoy en Argentina, ¿hasta cuándo es sostenible, digamos, sobre todo, bueno, los pueblos fumigados, excesivo, cada vez mayor de herbicidas y Para demás? mí ya no es más. ¿Cuánto tiempo le queda? Para mí ya no es más sostenible. La Argentina no resiste 1 centímetro más de soja ni 1 metro menos de bosques. Este modelo no es sostenible. Ya no es más sostenible. Debemos empezar, por eso es importante Vicentín y discutir otro modelo de desarrollo agropecuario. Acá en Máximo Paz, según los números del hospital, que está acá a 2 cuadras de mi casa, tenemos 2.5 más de cáncer que la media nacional. La gente se muere de cáncer como mosca, aunque no lo refleje. Acá hay casos de malformación. Acá se han inundado lugares que nunca se habían inundado antes, producto de la deforestación, de que las napas freáticas se han subido. En fin, yo creo que no es sostenible más este modelo, ni es sostenible más este nivel de consumo, y la pandemia lo demostró realmente, porque esto va a colapsar el mundo. El cambio climático, una serie de cuestiones, este hacinamiento. Ahora salió una nueva peste con pinta de pandemia sobre los cerdos, esta forma de hacinar animales. En fin, me parece que tenemos que ir a otro modo de producción y otro modo de consumo, pero eso lo va a imponer la realidad urgente, porque si no vamos a desaparecer como especie. Nos tengo que levantar como sociedad por ahí contra él. Hola, ¿me ven? Sí, Pedro, te vemos. Ahora no te vemos, Pedro. Yo no veo nada acá, no sé qué. Ahí te vemos. A Flavio no se lo escuchó el último versito. Pero bueno, no te queremos robar más tiempo. Tenemos 2 preguntas por escrito, así que te las vamos a trasladar. Desde ya te agradecemos muchísimo todo este rato que nos dedicaste, que la verdad que ha sido súper productivo para nosotros. Y bueno, estas 2 preguntas tienen que ver con lo que plantea Ale, sosteniendo qué te parece a vos el proyecto de Contingiani con respecto a Vicentín. Esa es la primera. Y la segunda es una pregunta de Román, que hace hincapié en el proyecto de Busato, que considera que me impresionó mucho, donde se hicieron las charlas mixtas, y pregunta si ves posible la implementación real de ese proyecto. El proyecto de Busato sí lo veo muy factible. Creo que si el gobernador Perotti lo lee con atención,
lo tendría que probar. No ofrece contraindicación para mí. Baja los impuestos a los pequeños y medianos productores, los sube a los grandes productores. Por supuesto va a tener una gran resistencia de la derecha de toda la provincia de Santa Fe, que no va a querer que se sancione. Con el proyecto de Contigiani, yo lo que he visto es un título. El proyecto de Contigiani hay un montón de cosas que no me cierran. Primero y principal, nosotros queremos una empresa testigo, no una corporación exportadora que reproduzca el modelo de negocio de Cargill y de Dreyfus igual, nada más que ahora sea del Estado. No dice nada sobre eso. No dice quién va a poner la plata para hacer la corporación. Si la va a poner Santa Fe o la Nación. Si la va a poner la Nación, ¿por qué la Nación va a poner 500 millones de dólares para armar esa empresa para que se quede Santa Fe? Digo, a mí me parece que es un proyecto muy débil, destinado a sacar un título y salir en los diarios, pero que no se va. Me parece que si no se le pone un poco más de música y letra a eso, es muy pobre, muy pobre. Bien. Bueno, Pedro, Bueno, muchachos, vemos muchísimas gracias. A vos por haber compartido todo este rato Gracias a vos, Pedro. con nosotros. Gracias. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que cuando esto se levante o se flexibilice un poco, te podamos contar acá en Santa Isabel con nosotros para comer un asado en la Biblia como normalmente lo hacíamos y nos juntábamos. Yo con mucho gusto, muchachos, para mí es un placer. Todas las veces que quieran, yo estoy disponible. Así que estoy medio... otro día, hoy tuve 2 Zoom, y todos los días, por eso con tiempo, nos organizamos, no hay ningún tipo de problema. Y para mí es un verdadero placer. Muchas gracias por invitarme y salud y cosecha para todos. Ojalá que nos veamos pronto personalmente y podamos comer ese asado. Muchísimas gracias, chicos. Muy amable.